Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Kagamercy. En esta oportunidad les estoy trayendo nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy les traigo el tier list. Bien, este tier list está creado para héroes de espadachines, bien, que pueden ver y apreciar allí en pantalla, que es principalmente para espadachines. Esto porque hace unos días atrás hice un tier list genérico de todos los héroes de Age of Empires Mobile. Dije que era muy largo el video, que iba a demorar mucho tiempo y que por eso lo hacía prácticamente medio superficial, sin explicar muy bien por qué colocaba cada uno de los héroes en su posición. Pero bueno, surgió el tema en lo que es el canal y varios me dijeron que bueno, tratar de dividir el video, y bueno, decidimos dividirlo entre espadachines, arqueros, piqueros y caballería. Y luego esto se hace una compilación y les va a dar prácticamente el tier list de los mejores héroes. Bien, espero que les guste, que les agrade. Suscríbanse al canal, den like, compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Espero que les agrade. Y dicho esto, también explicar que bueno, el tier list me baso, lo hago basado en mi experiencia como jugador beta tester. Bien, que prácticamente hace un año aproximadamente que venimos jugando a las betas y estoy con un grupo de jugadores en Eternal Empire, en ese proyecto, y que también tienen mucha experiencia. Y bueno, también me baso en información que ellos brindan. Creo que tenemos bastantes argumentos para poder hacer un tier list y bueno, determinar en dónde poner cada uno de los héroes. Así que espero que les agrade, que les guste. Como les decía, suscríbanse, den like y compartan. Y bueno, vamos a arrancar prácticamente con los primeros héroes. Lo había colocado y había generado mucho revuelo al héroe Harald. Bien, prácticamente Harald lo habíamos colocado en el F y a muchos no les gustó, no les agradó esto. Pero bueno, yo sigo manteniendo que Harald prácticamente en el tier es de los peores héroes en los cuales no tenés que estar invirtiendo. Tenés muchas mejores opciones en las cuales podés invertir que en este héroe. Y prácticamente es muy versátil, lo vas a poder estar utilizando con cualquier héroe de caballería y cualquier héroe de espadachines, pero sus habilidades y su conjunto en general no va a estar aportando demasiado a nuestras marchas, por lo tanto lo coloco ahí. Bien, tenemos que dice que su habilidad activa aumenta el daño de las habilidades activas y el impacto secundario de todos tus héroes en un 22.14%, bonificación de poderío, reduce el daño recibido por tu tropa por piqueros nada más. Bien, o sea, es específico. No te sirve para otro tipo de unidades. Por lo tanto, esta habilidad no es tan potente y, en mi opinión, baja. Acá tenemos su segunda habilidad. Habilidad inflige daño de poderío a las tropas enemigas. Índice de daño 96%. Bonificación del poderío y aumenta el daño de las habilidades activas personalizables y habilidades de impacto secundario de tu comandante en un 6.40%. El comandante es el principal. Si él va como secundario o como principal, se aumenta, no aumenta el resto. O sea, es específico, muy específico y no funciona muy bien. Inflige daño de poderío a la tropa enemiga. Índice de daño 116%. Bonificación de poderío. Bien, son habilidades que no funcionan demasiado correctamente. Después de realizar un ataque básico, inflige daño de poderío a la tropa enemiga. Índice de daño 117%, bonificación de poderío y reduce la armadura de todos los héroes enemigos en 32 durante 3 segundos. 32 puntos me imagino que son durante 3 segundos. O sea, en mi opinión son habilidades que no son tan buenas, no funcionan tan bien. Por eso yo lo coloqué acá. Lo dejo a criterio de cada uno, lo que quiera hacer luego con los héroes. Bien, en mi opinión es F. Y luego si vamos al B, bien, al tier B, prácticamente vamos a tener a Toyotomi Hideyoshi, que Toyotomi, bien, es este héroe. Prácticamente el héroe Toyotomi es un héroe que es bastante decente y también tiene un buen DPS. Su habilidad característica inflige un buen daño y aumenta continuamente el daño infligido todas las veces que este daño se activa, o sea que esta habilidad se activa. La razón por la cual no es tan bueno es porque no tiene versatilidad y prácticamente lo puedes utilizar solamente con otros dos héroes que son de la civilización japonesa. No tiene mucha sinergia y bueno, y prácticamente se pueden emparejar solamente con esos dos. Aquí te dice por ejemplo, solamente con estos héroes. No tenemos otro tipo de emparejamiento, no tiene mucha sinergia y está muy limitado. Bien, si bien tiene estas habilidades, bien, que dice inflige daño de poderío, un máximo de 2 tropas enemigas en un área de cono,
y te da buenas, entre todo, buenas bonificaciones. Bien, al mismo tiempo reduce el poderío del héroe enemigo con mayor poderío en 43 o 38 puntos, bonificación de poderío. Y la estrategia del héroe enemigo con mayor estrategia en 38 puntos. Bien, o sea, es específico en ese sentido. Y acá tenemos lo otro, habilidad característica. Inflige daño de poderío al objetivo una vez, índice de daño 80%. Bonificación de poderío, bien, y aumenta el daño de la próxima habilidad característica infligido por tu héroe con el poderío más alto en 5.96%. Bonificación de poderío excepto las habilidades pasivas. Bien, o sea, tiene buenas habilidades, pero no son tan potentes ni tan útiles, ni tienen tanta sinergia con muchos héroes. O sea, estás limitado. Si no tenés a los otros dos héroes de la taberna, no puedes utilizarlo y tenés que esperar a que te salgan. O sea, por lo tanto te limita bastante. Por eso, en mi opinión, es un B. Luego tenemos a Oda Nobunaga, que también es un héroe de espadachines. Bien, ¿dónde estás? Oda Nobunaga, que anda por allí. Por ejemplo, no lo tenés, no lo podés usar. Bien, Oda Nobunaga prácticamente es un héroe de tipo de ataque, al igual que Julio César, inflige daño por turnos, básicamente daño fijo, después de intervalos regulares. Sus habilidades no son especiales, ni tampoco proporcionan mucha versatilidad. El mejor uso para esto, o sea, para este héroe, es emparejarlo con Toyotomi y Tokugawa. Pero incluso con esa sólida alineación no va a ser suficiente en lo que es la batalla PvP del final del juego. Bien, más adelante cuando el juego va avanzando vas a obtener mejores marchas y él se va a tener que enfrentar a ellas y no va a dar tan buenos resultados. Bien, acá podemos ver habilidad del comandante, inflige daño de poderío a la tropa enemiga, 229.46%. Acá, habilidad característica, inflige daño de poderío a la tropa enemiga cada 9 segundos, índice de daño 44.70%, bonificación de poderío, con un 30% de probabilidad de infligir 3 instancias de daño de poderío, índice de daño 28.86, que va a ir subiendo a medida que subas esa habilidad, bonificación de poderío. Bien, acá tenemos que inflige daño del poderío cada 12 segundos, índice de daño 47.94, bonificación. O sea, son habilidades que tampoco aportan demasiado, son buenas, tienen una buena calidad dentro de todo, pero que hay mejores opciones. Y es un héroe que tenés que utilizar como héroe principal de la marcha que te acabo de mencionar. Bien, que es con los héroes que habíamos dicho, emparejarlo con Toyotomi y Tokugawa. Bien, con esos otros dos héroes. Bien, o sea, no va bien con otra marcha. Él va bien como principal, lo tenés que usar como principal. O sea, acá te recomienda como secundario, pero en realidad está muy recomendado y se utiliza mejor como principal. Este como secundario y este aquí como tercero. Ahí funciona mejor. Bien, luego vamos a tener, por ejemplo, a Felipe. A ver si lo encontramos al querido héroe Felipe, anda por acá. Bien, que también es para espadachines. Y tenemos que Felipe es otro héroe estratégico que inflige daño en Age of Empires Mobile. Además solo puede comandar o llevar regimientos de espadachines, o sea, tropas de espadachines, lo que reduce el número de héroes con los cuales los podés emparejar. Bien, y lo mejor sería usarlo como comandante secundario o héroe secundario en marchas con héroes como Sun Tzu, pero puede ser fácilmente sustituido por la heroína Cleopatra. Bien, y lo vas a superar. O sea, tenés mejores opciones que invertir en Federico. Y si no me equivoco también tenés que invertir en lo que es reunión de héroes. Por ejemplo, si le ponemos para intentar conseguir sus monedas, te va a decir reunión de héroes. Ahora que lo obtuviste, bueno, le vas a poner intercambio de medallas. Pero tenés que andar invirtiendo y no vale la pena. O sea, comprar las medallas no tiene ningún sentido en este caso. Bien, yo no lo haría. Hay mejores opciones. Bien, por ejemplo, su habilidad dice inflige daño de estrategia al objetivo. Bien, índice de daño 236%, bonificación de estrategia. Y roba 44 de estrategia al comandante enemigo. O sea, le roba nada, prácticamente. Su otra habilidad, entra en el estado de carga después de 3 segundos. Inflige daño de estrategia a la tropa enemiga. O sea, se basa exclusivamente en daño de estrategia. Si se fijan, es muy específico con sus habilidades y por lo tanto hay mejores opciones. Bien, acá tenemos otro. Inflige daño de estrategia a la tropa enemiga. Índice de daño 40%. Bonificación del daño de estrategia y reduce el poderío de la estrategia del comandante enemigo. O sea, es exclusivo
en eso, estrategia, todo con estrategia, pero no hace otra cosa. Por eso Felipe también está en el B. Luego tenemos a Hammurabi, que puede ser algo polémico, quizás a muchos héroes no les agrade, a muchas personas, perdón, a muchos jugadores no les agrade que coloquemos a Hammurabi en esta posición, pero bueno, yo creo, como les decía, que tengo los argumentos siendo beta tester hace más de un año y jugando en un proyecto con jugadores con mucha experiencia, que tenemos los suficientes conocimientos para determinar un tier list y colocarlo allí. A pesar de ser un héroe de apoyo, Hammurabi también es un infligidor de daño mediocre, o sea, no tiene muy buenas bonificaciones en este sentido, y su habilidad característica mejora el ataque del comandante, pero se limita únicamente al daño del poder del comandante, debido a sus limitadas habilidades de apoyo, y en el mejor de los casos se lo puede utilizar como sustituto hasta que se consiga a alguien como Miyamoto Musashi o Triwana. Bien. Vas a tener que esperar a conseguir mejores héroes. Sus habilidades no son nada destacables. Inflige daño de poderío a 2 tropas enemigas en un área en cono al frente y te da 284%. Bonificación del poderío. Inflige daño adicional a la tropa enemiga. Le genera pánico. Pánico lo que hace es esto. Las tropas en el estado de pánico reciben daño de poderío una vez por segundo, o sea, a lo largo del tiempo, y ahí puede salir algo mal, o sea, si no dura lo suficiente la batalla. Esto no se activa. Habilidades características, aplica el efecto de pánico nuevamente al objetivo, lo que hace que reciba daño de poderío cada segundo, o sea, esto por segundo es lo que le decía. Si la batalla no dura lo suficiente y nuestras tropas caen rápidamente, esto prácticamente no va a lograr sacar su máximo beneficio o su máximo rendimiento, y por lo tanto no tiene mucho sentido el tener este tipo de habilidades. Si tenés una buena marcha y lográs que dure lo suficiente, lo vas a poder estar utilizando. Bien, acá tenemos, después de realizar un ataque básico, inflige daño de poderío a la tropa enemiga, índice de daño 53%, bonificación de poderío y aplica el efecto de pánico nuevamente. Bien, o sea, se basa mucho en lo que es el daño por turnos, bien, a lo largo del tiempo, bien, ¿qué es eso? Y por lo tanto puede ser que algunas cosas salgan mal ahí y no podamos sacarle el mayor beneficio a este héroe Hammurabi, por eso sigue estando en el tier B. En el tier A vamos a tener a la heroína Teodora, que es la primera que va a estar allí, en esa posición. Vamos a buscarla. Bien, tenemos a Teodora, que es una heroína de apoyo en Age of Empires Mobile. Sus habilidades de apoyo son muy buenas y con el efecto en área y una leve reducción del daño recibido. Bien, con esto es más que suficiente para colocarla en este tier A. Tenemos, por ejemplo, que su primera habilidad dice inflige daño de estrategia a 2 tropas enemigas en el área de efecto. Índice de daño 384. Bien, bonificación de estrategia. Mientras tanto, aumenta la estrategia de todos tus héroes, todos, o sea, todos los héroes, no uno solo o dos, de todos los héroes, durante 9 segundos y otorga 100 de ira inicial al entrar en combate. Bien, tiene mejores habilidades que los otros héroes, que Federico en este caso. Bien, habilidad característica, reduce el daño que recibe tu tropa en un 4.48%, bonificación de estrategia. Cada vez que tu comandante usa 3 habilidades activas características, la siguiente habilidad activa característica inflige 12.80% de daño adicional. Estas también son bonificaciones que nos da, por lo tanto son mejores habilidades y está en el A firme. Inflige daño de estrategia a la tropa enemiga, índice de daño 72.90%, bonificación de estrategia y reduce el poderío o la estrategia del comandante enemigo en 13.75, 14, va a ir subiendo, bonificación de estrategia durante 6 segundos. Bien, tiene mejores habilidades, estas son épicas, las puedes sustituir por otras legendarias que van a ser mejores todavía. Bien, cuando el comandante activa la habilidad de carga, hay un 16.72% de probabilidades de omitir el estado de carga, que hace algunas habilidades activas requieren 3 segundos de carga para activarse. Esto es lo que hace, lo omite y se activa de forma inmediata. Eso es bueno. Bien, por lo tanto ella está firme en este tier A. Tokugawa Ieyasu, este es el otro héroe de la marcha prácticamente. Va a tener mejores habilidades. Bien, a diferencia de la mayoría de los héroes, de los demás héroes, Tokugawa Ieyasu tiene un conjunto de habilidades bastante simple, pero sus efectos son bastante poderosos. Es similar a Justiniano y es un héroe de apoyo enfocado en recuperar la mayor cantidad posible de tropas durante la batalla. O sea, va a darte mucha recuperación, lo que va a hacer
que quizás tu marcha sea algo más tanque y puedas aguantar muchísimo más tiempo en combate. Sin embargo, lo que lo distingue de los demás es que no solo recupera unidades, sino que también reduce significativamente el daño de habilidad que reciben tus tropas. Vamos a ver un poquito de esas habilidades y tenemos esto. Bien, otorga el estado de descanso y recuperación a tus tropas, que genera continuamente unidades por segundo, o sea, va sanando, 64%, va sanando con el tiempo, bonificación de poderío, y aumenta el poderío, la armadura y la estrategia, o sea, son 3 bonificaciones, de todos los héroes, bien, de todos los héroes que están, en 25.6% durante 6 segundos. Por eso es un tier A. Tiene mejores habilidades. Regenera las unidades, nuevamente, de tu tropa. Índice de regeneración 47.68%, bonificación de poderío y reduce el daño de habilidades recibido por tu tropa en un 5.96% durante 6 segundos. Luego acá tenemos otras. Después de que el héroe regenera unidades, aumenta la armadura de todos tus héroes en 24.53 puntos durante 3 segundos. Bien, y se activa cada 6 segundos. Tiene buenas habilidades en este sentido, son muy decentes, por eso está en el tier A. No hay mucho más que decir de este héroe. Luego vamos a tener a Josephine, que es una heroína que, o sea, son de taberna también en este. Josephine te la dan al inicio del juego con el tutorial, por lo tanto es muy pero muy fácil de conseguir y muy fácil de subir. Bien, el tema de sus rangos, lo cual también la va a colocar aquí. Josephine es la primera heroína de Age of Empires Mobile y también una de las más útiles a largo plazo. Bien, a lo largo del juego te va a ser muy útil, la vas a poder seguir utilizando, no va a perder vigencia. Y si bien es posible que no tenga un conjunto de habilidades absolutamente defectuoso, puede ser una buena sustituta hasta que consigas héroes de mejor tier S. Y además sus medallas son bastante fáciles de adquirir, lo que hace que sea fácil subirla de rango. Si puedes hacerla subir al rango 3 o superior, entonces se vuelve bastante útil tanto como comandante principal como secundaria, ya que el efecto de su habilidad secundaria aumenta en un 65%. Bien, ya tenemos esto, las habilidades. Inflige daño de poderío una vez al objetivo, índice de daño 474%, bonificación de poderío, obtiene 120 de ira de forma inicial. Su segunda habilidad, después de realizar un ataque básico, inflige daño de poderío a la tropa enemiga, 62%, bonificación de poderío y regenera las unidades de tu tropa, o sea, también nos da regeneración. Es importante esto tenerlo en cuenta. Después de realizar un ataque básico, inflige daño de poderío a la tropa enemiga, índice de daño 108.72%, bonificación de poderío y aplica el efecto de pánico. Bien, las tropas en estado de pánico reciben daño de poderío una vez por segundo. Bueno, en este caso no es tan deficiente y va a ser bastante más útil que en el anterior. Después de realizar ataque básico, inflige daño de poderío a la tropa enemiga, índice de daño 75.25%, bonificación de poderío y aumenta el poderío del héroe en 20, bien, durante 3 segundos. Esto es muy importante, te da buenas bonificaciones dentro de todo, por lo tanto es una heroína que va a estar en el tier A. Luego, otro que tenemos dentro del tier A va a ser a nuestro querido amigo el Rey Derrick. Bien, que también es muy buen héroe en este caso. Bien, y tenemos que el Rey Derrick es un héroe versátil que es adecuado tanto para PvP como para la recolección. Los héroes de recolección son héroes cuyas habilidades aumentan la velocidad de recolección de recursos. Y prácticamente el Rey Derrick puede proporcionar un muy buen impulso con sus habilidades en este aspecto. También en combate va a infligir desventaja, derrota con su habilidad característica y causa daño adicional. Vas a poder utilizarlo como sustituto, muy decente para otros tipos de héroes que van a estar obteniéndose luego más adelante. Y podés utilizarlo también en una muy buena marcha con Miyamoto y Tribana, y a él de tercero, que te va a estar dando muy buenos resultados hasta que consigas a Judith. Bien, va a ser una marcha muy potente, por lo tanto está muy firme en lo que es el tier A. Constantino el Grande prácticamente es un héroe de apoyo. Vamos a ir con Constantino, que lo tengo más abajo. Bien, Constantino el Grande es un héroe de apoyo
que puede activar efectos de recuperación cada vez que activa sus habilidades, regenera, daña y bonifica la armadura. Un punto negativo de este héroe es que solamente se puede conseguir en cofres VIP y va a ser muy difícil, muy complicado de conseguir para jugadores free to play. Prácticamente vas a tener mejores opciones como Miyamoto Musashi, que prácticamente va a ser el héroe VIP más gratis, o sea, más barato. Por lo tanto, a este héroe va a ser más complicado de conseguirlo. Bien, fíjense. Cofre VIP. Y va a estar complicado porque tenés que llegar al VIP, creo que es 12 o 11 por ahí. Y los costos son bastante grandes. Bien, tiene buenas habilidades. Habilidad inflige daño de poderío a un máximo de 2 tropas enemigas en un área en cono. Índice de daño 86.42%. Va a ir subiendo a medida que subas al rango. Pero para eso tenés que comprar más cofres VIP. Bien, y reduce el daño recibido por tu tropa en 4.47% y le otorga inmunidad al control. Los héroes en el estado de inmunidad al control no se verán afectados por los efectos de control, quemadura o pánico. Bien, es muy potente en este sentido, pero baja en el rango por esto que es de pago y no tiene tan buenas habilidades para estar más arriba. Regenera las unidades de tu tropa, regeneración, bien, nos da bonificación de poderío cada vez que tu comandante activa su habilidad, una habilidad activa. Característica, reduce el daño recibido por tu tropa en 2.98%, no es mucho, durante 3 segundos. Acá tenemos otra habilidad. Inflige daño de poderío a la tropa enemiga, índice de daño 45%. Bien, bonificación de poderío no es tan buena. Después de que el héroe regenere unidades, aumenta la armadura de todos tus héroes en 24 puntos durante 3 segundos. Bien, y se activa cada 6 segundos. Bien, por eso está más abajo, es un tier A sólido. Y luego vamos a tener ahora a Julio César, que también en mi opinión va a estar por aquí. Vamos a ver, Julio César. Bien, prácticamente vamos a tener a Julio César, que también Julio César va a estar en este lugar. Bien. Y es un héroe de ataque por turnos en Age of Empires Mobile. Su conjunto de habilidades no es nada especial, ni tampoco proporciona nada único. Su versatilidad, su viabilidad se limita nuevamente a ser utilizado como comandante principal, lo cual es decente en el mejor de los casos. Puedes utilizarlo como piquero o tal vez como comandante de espadachines, si no tienes nada mejor en el juego hasta que encuentres a otra opción más propicia. Bien, fíjense que sus habilidades: inflige daño de poderío a un máximo de 3 tropas enemigas al frente, 157.94% bonificación de poderío, y aumenta el daño de todos tus héroes en 8.94% durante 6 segundos, otorga 150 de ira. Inflige daño de poderío a la tropa enemiga cada 9 segundos. Bien, da un 65.56% de bonificación. En ese sentido. Inflige daño de poderío cada 12 segundos. Tiene mucho tiempo de enfriamiento. Índice de daño 47.94% y no da mucho. En este caso inflige daño de poderío cada 12 segundos nuevamente. Bien, 35 no da mucho. Bonificación de poderío y aumenta el daño de la siguiente habilidad por turnos del comandante en un 8.94. Bien, específica de turnos, por lo tanto pierde fortaleza y por eso está en un A, en el tier A. En el tier S tenemos a Cleopatra, bien, que es una heroína que en mi opinión va a estar firme allí, dentro de todo. Yo la sigo colocando en ese lugar, quizás a otro no le parezca esta parte. Bien, quizás digan, no es una heroína para estar allí. Y vamos a buscar a nuestra heroína Cleopatra. ¿Dónde está? Aquí. Cleopatra ya está en el tier S. Cleopatra es uno de los héroes legendarios gratuitos que puedes desbloquear al principio del juego, pero es una buena unidad de apoyo, o sea, es una buena heroína de apoyo para la mayoría de los ejércitos de caballería o espadachines, que habíamos hablado en uno de los casos que podíamos sustituir fácilmente a ese otro héroe con, creo que era Felipe, la sustituiremos muy fácilmente con la heroína Cleopatra. Por eso está en el tier S, da muy buenas bonificaciones y es más útil en la mayoría de los casos que ese héroe. Bien.
Y prácticamente tenemos eso, que prácticamente Cleopatra es una heroína mucho más potente que podemos utilizar y va a ser más fácil de subir y de conseguir. Y la podemos utilizar, o sea, es una muy buena opción para utilizar y va a estar causando mucho daño estratégico. Bien, la podemos estar utilizando con personajes como Sun Tzu y Aníbal, porque hablamos que es caballería y vamos a verlo, es caballería y espadachines, por lo tanto se puede usar como secundaria o opcional ahí con Sun Tzu y Aníbal, bien, para esas marchas de espadachines y de caballería. Y va a ser muy buena con lo que es jugador contra jugador o PvP y PvE, o sea, jugador versus environment, bien, o jugador versus la máquina, o para matar bárbaros o tribus o en eventos, bien. Y luego también otra muy buena heroína que vamos a tener es Tribuana, que también va a estar en el S, que también va a ser una muy buena opción a tener en cuenta. Creo que está por aquí abajo. Bien, es una muy buena heroína. Tribuana es el apoyo más fuerte para cualquier marcha de espadachines y es un personaje imprescindible en el juego avanzado. Su habilidad de apoyo, Oda a Java, está extremadamente rota y puede cambiar el curso de cualquier batalla a tu favor. Bien, y tenés que utilizarla prácticamente con Miyamoto Mizunari. Bien, esta habilidad aumenta la probabilidad de activación de la habilidad característica del comandante principal y cura a tu ejército cada 4 veces que se usa esta habilidad activa. Una habilidad activa. Y cuando se coloca junto a héroes con habilidades características aún más rotas, como el Rey Arturo, incluso Miyamoto, prácticamente va a hacer estragos en el campo de batalla. Bien, tenemos esta, pero si la vamos a colocar como secundaria no nos interesa tanto. La vamos a ver para que la vean nomás. Regenera tus unidades, índice de regeneración 193.70%. Bonificación de poderío, reduce la armadura del comandante enemigo. Bien, ahí le genera un pequeño debuff. Y acá tenemos, por ejemplo, que esta es la que nos interesaría, la Oda a Java, que dice aumenta la probabilidad de activación de la habilidad activa característica de tu comandante en un 2.98%, regenera tus unidades, índice de regeneración 47.68%, bonificación de poderío, y cuando tu comandante usa una habilidad activa característica cada 4 veces, después de entrar en una batalla durante 3 segundos, aumenta la probabilidad de activación de la habilidad activa característica de tu comandante en un 14.90% adicional durante 12 segundos. Este efecto se puede activar cada 30 segundos, tiene mucho enfriamiento, pero está bastante rota y es coherente que le den algo de enfriamiento para poder utilizarla de forma más adecuada. Bien, y luego, bueno, tiene otras habilidades que las podrán leer ustedes. Y es un personaje muy útil que debemos utilizar. Bien, luego tenemos a Sun Tzu. Que Sun Tzu prácticamente vamos a tener que este héroe es el héroe que más daño genera en Age of Empires Mobile. Sus habilidades activas y secundarias activan el beneficio estrategia definitivo que inflige daño adicional cada vez que se usa una habilidad en batalla. Este efecto se traduce en aún más daño cada vez que se activan sus habilidades, lo que hace que su potencial de daño sea increíblemente alto. Bien, vamos a buscar a Sun Tzu, que en este caso es un héroe que genera muchísimo daño. Acá tenemos esto, la habilidad inflige daño de estrategia al objetivo, 243% de daño, bonificación de estrategia, entra en un estado de estratega definitivo que dice que cuando Sun Tzu usa una habilidad característica, en el estado de estrategia definitivo inflige daño de estrategia adicional y la duración de estratega definitivo se reinicia. Acá luego tenemos esta otra. Bien, habilidad entra en el estado de carga. Algunas habilidades activas requieren 3 segundos de carga para activarse. Si se interrumpe con una habilidad o se le inflige el efecto de silencio a un héroe en estado de carga, la habilidad no se activa. Después de 3 segundos inflige daño de estrategia a la tropa enemiga, índice de daño, bonificación de estrategia 128.00%. Bien, luego entra en el estado de estratega definitivo nuevamente.
Si ya está en el estado de estratega definitivo, cuando se activa la habilidad, inflige daño de estratega adicional, índice de daño 140.80%, o sea, tiene muy buenas características. Bien, y actualiza la duración del estado de estratega definitivo. Bien, o sea, es un héroe que genera muchísimo daño. También vamos a tener a la heroína. Bien, es S+, Judith. Bien, es S. Perdón, esta heroína es S. Esta heroína prácticamente la vamos a tener como S en este tier list. Es espadachines. Bien, prácticamente es una heroína que se utiliza mucho, es muy potente, es muy fuerte. Prácticamente tiene muy buenas habilidades. Y prácticamente si la utilizas con Miyamoto y Tribhuwana, o sea, vas a utilizar Miyamoto principal, Tribhuwana secundaria y a Judith en tercer lugar, vas a tener prácticamente una de las marchas más poderosas de Age of Empires Mobile. También vas a poder utilizar, por ejemplo, al héroe Rey Arturo de principal, a Tribhuwana secundaria y a Judith en tercer lugar. Y ahí vas a tener un héroe muy potente, una marcha muy potente. Y fíjate que tiene prácticamente inflige 3 instancias de daño a hasta 3 tropas enemigas dentro de un área en cono al frente, índice de daño 32.78%. Cuando hay 4 acumulaciones de disuasión, consume estas 4 acumulaciones y cambia a 5 instancias de daño. Índice de daño 32.78%, bonificación de poderío y otorga 100 de ira. Acá, por ejemplo, tenemos bonificación de poderío. Tengo que ir arriba. Inflige daño de poderío una vez al objetivo. Índice del daño 80.46%. Agrega una acumulación de disuasión y cada acumulación de disuasión aumenta el poderío del héroe en 8.94 puntos. Hasta 4 acumulaciones. Además hay un 2.98% de probabilidades de entrar en el estado de inmunidad al daño. Te da inmunidad al daño, imagínate. Las tropas en el estado de inmunidad al daño ignoran todo el daño recibido. Y encima si la colocas con Arturo, que puede ignorar parte de la defensa del enemigo, ya está. Tenés una marcha muy buena. Inflige daño de poderío a la tropa enemiga, índice de daño 47.94%, bonificación de poderío, bonificación de armadura también. O sea, tiene muy buenas habilidades. Inflige daño de poderío a la tropa enemiga. Índice de daño 45.72%. Bonificación de poderío. O sea, es una heroína muy buena que la puedes combinar con héroes mucho mejores como Miyamoto Mizunari y el Rey Arturo. Bien, y acá tenemos el S+, que es donde van a estar los héroes Miyamoto Mizunari, que prácticamente es un héroe imprescindible para cualquier marcha de espadachines de tu ejército. También tiene una de las habilidades secundarias más rotas del juego, llamada Momento de Jin, que vamos a ir a verla. Bien, si no me equivoco es esta. Momento de Jin, que dice que inflige daño de poderío al enemigo una vez. Índice de daño 101.32%. Bonificación de poderío y tiene una probabilidad del 13.41% de permitir que el héroe con el poderío más alto, excluyendo al lanzador, lance una habilidad activa, característica o habilidad por turno. Cualquiera de esos 3 tipos de habilidades las va a poder lanzar de forma inmediata. Por lo tanto es muy bueno. Inflige daño de poderío a la tropa enemiga, índice de daño 47.94%, bonificación de poderío, bien, bonificación de armadura. Luego acá tenemos inflige daño de poderío a la tropa enemiga, índice de daño 45.72, bonificación de poderío. Y tenés un héroe muy pero muy bueno. Y bueno, en la cima, que es el único héroe que está por encima de todos los demás, el más roto, por decirlo de una forma, el Rey Arturo. Y acá creo que no tengo que dar explicaciones. O sea, tiene habilidades demasiado rotas. Fíjense que dice inflige daño de poderío a un máximo de 3 tropas enemigas en un área en cono al frente. Índice de daño 119.20%. Aumenta el poderío, la armadura y la estrategia del héroe en 14 durante 6 segundos. Acá tenemos esto. Habilidad característica, inflige daño de poderío una vez, 73.01% que va subiendo. Bien, por cada 2 veces que Espada de Fulgor se active, el héroe entrará en el estado de bendición de gloria. Los héroes en el estado de bendición de gloria ignoran parte de la armadura de la tropa enemiga. Ahí, ya está. Durante 9 segundos.
En este estado, el héroe ignora el 14.90% de la defensa de la tropa enemiga al atacar, incluida la defensa de poderío y la de estrategia, pero no puede acumular activaciones de espada de fulgor. Bien, tiene habilidades que están muy rotas y bueno, prácticamente no tiene mucho sentido que les esté explicando mucho más. Bien, y acá tenemos el tier list, que se va a largo, pero que espero que les sirva, que les guste. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Nos estamos viendo muy pronto. Hasta la próxima, que tengan un buen juego. Este fue otro video de DK Gamer.